Pero ¿hasta dónde, digamos, podemos comenzar ya a marcar diferencias de lo que ha sido el proceso con el grupo terrorista de las FARC? De alguna manera, pese a que nunca lo cumplió, las FARC al comienzo se comprometió a no secuestrar y sobre esa base, digamos que se edificó en parte el proceso de paz. En este momento vemos que el ELN no ha hecho ningún compromiso, no ha dicho que va a dejar de asesinar, de reclutar menores, de secuestrar, y aún así comienza el proceso. Eso me da pie a su pregunta. Precisamente hoy hemos enterrado en Villavicencio a Edson Páez Serna, que es un muchacho que estaba secuestrado por la guerrilla negó que lo tuviera secuestrado, no solamente lo secuestró, sino que lo asesinó vilmente y después siguió pidiendo un rescate por su cadáver, ni siquiera por el cadáver, porque a la mamá le hizo creer que estaba vivo. Han secuestrado hace como 3 semanas a un muchacho de 15 años, lo tuvieron unos días secuestrado porque su papá no pagaba una extorsión. Tienen secuestrado a una señora de 82 años en Arauca, porque sencillamente la señora no la liberan porque no paga todo el rescate. Han secuestrado a un español al que asesinaron vilmente hace como 10 días, lo asesinaron, a Sergio Muñiz, después de tenerlo 3 meses secuestrado. Hace un mes liberaron a un venezolano estudiante al que tuvieron secuestrado otros 3 meses y lo liberaron después de pagar 500 millones. Secuestraron a un colombiano, le tuvieron también 3 meses secuestrado y tuvo que pagar 700 millones por su libertad. Todo eso en el norte del Cauca. Entonces, lo que quiero decir es, las FARC no cumplieron ninguna condición, llevan la voz cantante en las negociaciones, y si el gobierno hace lo mismo y cede todas las condiciones como ha hecho y solamente le importa al canadiense, no le importa a sus compatriotas, los va a dejar secuestrados, lo que va a pasar es lo mismo que estamos viendo con las FARC, es que ellos van a llevar la voz cantante y el gobierno va a estar siempre en desventaja corriendo detrás de la guerrilla. Señor Carlos Arturo Velandia, voy con usted en los estudios de NTN 24. Usted como exintegrante del ELN y en este momento pues prácticamente como analista de lo que está sucediendo, quisiera saber su opinión frente al interrogante que le planteaba Salud. ¿Cuál es la lectura que usted hace del inicio formal del aval que ha dado el gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos a este nuevo frente de negociación con el ELN sin que exista ningún condicionamiento a este grupo terrorista para que deje de secuestrar, deje, digamos, de asesinar o que, digamos, haya un cese de hostilidades unilateral? Bueno, yo creo que se ha logrado superar con la liberación del ingeniero canadiense un obstáculo que se había interpuesto en el camino hacia una mesa de negociación, de diálogo y negociación entre el gobierno nacional y la insurgencia del ELN. Superado este obstáculo, ya las partes lo han dicho, el gobierno está listo, el Ejército de Liberación también está listo para acudir a una mesa de diálogo. Ahora, esto no significa que en la labor exploratoria, en los contactos que se están desarrollando en la actualidad, no puedan tratarse los temas que a bien tengan las partes tratar. Entre ellas, esta situación que ustedes mencionan, que se ha descrito aquí con la crudeza que lo ha planteado la señora Salud Hernández, ¿sí? Del fenómeno de los secuestrados. Yo creo que son temas que son válidos, que sean tratados y puedan resolverse, aún en la intimidad de las conversaciones que se están desarrollando de manera discreta. Bueno, usted habla, señor Carlos Arturo, de unas conversaciones discretas. Usted que de alguna manera ha conocido la entraña de este grupo armado ilegal y de alguna forma también fue testigo en el momento en el que estuvo en la cárcel, luego de que fue capturado, en el momento en que usted era integrante de este grupo armado ilegal, ¿cómo se pueden estar llevando a cabo estos acercamientos? Prácticamente no es el primer intento que hace el ELN de adelantar diálogos de paz con un gobierno, lo hizo con el gobierno anterior del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo se puede estar dando esta negociación en este momento? ¿Cómo se la podemos explicar a nuestros televidentes en América Latina, el Caribe, en los Estados Unidos? Como el diálogo necesario para poder superar el conflicto, un conflicto tan largo y tan costoso y tan dañino y tan perjudicial, del tamaño de 50 años, con todos sus muertos, secuestrados, desaparecidos, exiliados, que hay que ponerle fin. Yo creo que el hecho pues, de que se aborde en la actualidad los diálogos no nos debe sorprender, antes debiera alegrarnos, porque es la oportunidad de que podamos descargarnos de una manera definitiva de un conflicto que pesa sobre las espaldas, sobre las vidas de todos los colombianos y que ha pesado grandemente durante 50 años. Es una oportunidad muy grande y no podemos dejarla pasar.
Salud. ¿Hasta dónde uno podría pensar que a estos grupos armados ilegales, a estos grupos terroristas como las FARC y el ELN, les importa la paz o llegar, digamos, a obtener un apoyo popular, que la opinión pública respalde un proceso de paz cuando, digamos, que continúan cometiendo actos terroristas? Se lo digo pues por el ejemplo de las FARC, lo que ha pasado con las FARC en estos 9 meses de negociación y lo que pues pasa con el ELN, que libera al ciudadano canadiense, pero no da razón del resto de los secuestrados que tiene en su poder. No, lo que pasa es que yo creo que el que pierde en esto va a ser el presidente Juan Manuel Santos, porque él ha considerado que hay dos ciudadanos, de primera y de segunda. Los ciudadanos de primera son los extranjeros que tienen intereses mineros, porque no nos equivoquemos. Al presidente Santos le importa a este señor porque es una bofetada a toda la inversión extranjera del sector minero energético en el país. Es por eso le importa, es decir, pero el colombiano no tiene ningún interés para él, son dos ciudadanos. Eso por un lado. Por otro lado, para la guerrilla sería facilísimo, si realmente les interesa la paz al ELN, nada más fácil que entregar las armas mañana, a cambio de un proceso como el de justicia y paz, porque de pronto los televidentes no lo saben, pero hay un programa de reinserción en Colombia que lleva varios años funcionando, funciona muy bien. Todos los años el ELN y las FARC pierden cientos, las fuerzas militares dicen que miles, pero miles o cientos de combatientes que se desmovilizan, muchos de ellos comandantes, cada día más comandantes se desmovilizan de forma voluntaria, uno a uno, y se acogen al programa de desmovilización, que es muy generoso para ellos, muy generoso. Entonces, no tiene ninguna razón. Si los dirigentes del ELN fueran valientes y reconocieran su error, reconocieran que la vía de la criminalidad no es la vía para mejorar el país, para mejorar un país tan injusto como Colombia, porque no me sale ahora la palabra. Iniquitativo. No, da igual, tan injusto como Colombia, si la vía armada, porque que yo sepa el ELN, que por ejemplo es un gran fabricante de minas antipersona, que yo sepa, sembrando minas no se alimenta la población agraria, que por ejemplo está en paro en estos días. Entonces, yo creo que si fueran valientes, perdona solamente una cosa, si fueran valientes, ellos dirían, nos hemos equivocado y entregarían las armas, porque lo único que hacen es ser unos criminales de tiempo completo, delincuentes comunes, son delincuentes comunes. Entonces, no tiene sentido negociar con unos delincuentes comunes bajo sus condiciones. Creo que es un error, pero bueno, va a negociar el gobierno y pues uno lo que hará será analizarlo. Carlos Arturo, quería preguntarle sobre el planteamiento que hace Salud Hernández. Le planteo el interrogante en la misma dirección. ¿Hasta dónde usted cree que realmente, bueno, hablemos en ese momento del ELN, que es el grupo que estamos analizando sobre la base del pronunciamiento que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos? ¿Hasta dónde cree que a este grupo armado ilegal le interesa obtener algún tipo de apoyo popular? Porque es que uno también analiza que muchas veces sí existe la voluntad de sentarse a negociar, existe la voluntad por parte del gobierno nacional, pero no hay voluntad por parte de estos grupos armados ilegales de alguna manera de ganarse el apoyo popular y por lo menos ceder un poco en lo que es, el hecho de estar cometiendo actos terroristas, el hecho de estar manteniendo personas privadas de la libertad, sino que por el contrario parecieran querer mandar un mensaje totalmente en una dirección opuesta. Estas son las circunstancias de este conflicto, un conflicto que ha tenido unos niveles de degradación como el que se describe y que bueno, todo el país conoce. Incluso de una manera pues mucho más grave y dolorosa. Eso lo pueden constatar las mismas víctimas. Yo he sido víctima también del conflicto, obviamente he sido también victimario. He sido víctima en el sentido en que a mí me han desaparecido un hermano y bueno, eso duele a mí y a mi entorno familiar y social. De modo que conozco de qué se está hablando. He estado en prisión 10 años, sé lo que es el exilio, 7 años también. ¿Sí? No tengo deudas absolutamente con nadie ni a nadie, ¿sí? Y por eso puedo mirar de frente pues, a las cámaras y con la frente en alto y poder plantear estas tesis y estas ideas en relación con las posibilidades de un proceso de paz. Yo creo que aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo por salir de ese pantano, de ese charco de aceite donde nos resbalamos y nos reciclamos en el conflicto, e incluso en un lenguaje conflictual, en un lenguaje peleonero. Tenemos que plantear otro tipo de categorías para que nos podamos entender, y tenemos que encontrarla a través de las formas que nos permitan acercarnos, mirarnos a la cara y poder entender que los colombianos escogimos este camino de enfrentarnos entre nosotros, que ha sido el peor de todos, pero que lo podemos superar también entre todos. No es unos a expensas de otros.
Yo creo que este es el momento donde todos los colombianos tenemos que ponerle el hombro y apoyar y promover este proceso de paz en el entendido de que podrá poner fin de manera definitiva a un conflicto de 50 años, que la sociedad en su conjunto quedará liberada de presiones, quedará liberada también de organizaciones y poderes fácticos que lo estén presionando en su voluntad y podrán expresarla a través de las urnas, podrán expresarla también a través de los reclamos, como también lo vienen haciendo en la actualidad. Yo creo que es una noche muy larga del tamaño de 50 años la que tenemos que superar. Salud. Solamente una cosa sobre lo que decía. Hay una cuestión que no comprende. Dice, es la manera que han elegido los colombianos de confrontarse. Falso de toda falsedad. Según todas las encuestas, el 96%, 98% en algunos momentos detestan a la guerrilla y a las dos guerrillas, al ELN y a las FARC. Cuando tú tienes el 90 y tantos % de la población, por encima del 95%, que te detesta, que solamente quiere que dejes las armas, solamente quiere que dejes de matar, de extorsionar, de intimidar, de amenazar, etc., no es una confrontación entre dos países. Esto es unos grupos armados ilegales que tienen prácticas delincuenciales, criminales, terroristas, contra una población indefensa que los tiene que soportar. Pero esto no es una confrontación, que la gente no se confunda, la gente de América Latina. Esto no es una confrontación entre dos países. Esto es el 90 y tantos % de los colombianos que los detestan, más del 95%. Salud. El grupo criminal ELN, que ha dado a conocer su intención de iniciar un proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que ha sido respaldado por este gobierno, es catalogado por la Unión Europea y Estados Unidos como una organización terrorista. Según cifras de la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa de Colombia, el ELN fue responsable de 794 secuestros durante la última década en Colombia.